la muerte por crucifixión. A veces nos preguntamos por qué Jesús sufrió semejante castigo, y no tenemos que ignorar el pecado. Es por causa de nuestro pecado, porque nuestro pecado nos lleva a una condenación eterna, que es el fuego eterno del infierno. Por lo tanto, Jesús tuvo que morir una muerte horrible, terrible, que ahora vamos a describir, para todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. La cruz era una de las ejecuciones más espantosas y a la vez un castigo físico y moral. Era un horrible espectáculo público con el fin de disuadir a otros criminales de delinquir. Se solía emplear únicamente con esclavos, los peores criminales, desertores militares, etc. Las cruces se levantaban en lugares altos para que pudieran ser vistas por la mayor cantidad de personas. Una vez la sentencia que era firme, se azotaba al prisionero con el flagellum, látigo o vara utilizado por los romanos para castigar a los delincuentes. De ahí viene flagelo. El azote romano consistía en un corto mango de madera al que estaban atadas varias correas, y en los extremos de las correas provistos de trozos de plomo, de bronce o de huesos, con el fin de que cuando pegaban, arrancaban la piel de la persona que era azotada. Generalmente se empleaban 2 hombres para administrar este terrible castigo. Se solían dar 39 latigazos. Las bolas de plomo o los huesos en la punta de las correas del flagellum, caían con fuerza sobre el cuerpo, hicieron toda clase de heridas, contusiones, irritaciones cutáneas, escoriaciones, llagas. Además, los golpes fuertes y repetidos sobre la espalda y el tórax provocaban lesiones pleurales, con consecuencias muy graves para la respiración, la marcha del corazón y el dolor. En algunas ocasiones se le obligaba a transportar el madero horizontal de la cruz. Esa viga se llamaba patibulum en latín. Dicho tablón que conforma la estructura horizontal era muy pesado, y la persona tenía que hacerlo, lo que Jesús fue cargando, como se llama el Vía Crucis. Generalmente se crucificaba a la víctima desnuda. Es muy probable que Jesús estaría desnudo, totalmente desnudo en la cruz. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano. Este es el nervio mayor que sale de la mano y el cual quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. El dolor similar a uno que siente cuando se golpea accidentalmente el codo y le duele esa parte. Algunas cruces tenían además un apoyo para los pies, una especie de silla, para que pudiese soportar parte del peso del cuerpo del reo allí colgado. La víctima quedaba expuesta a una lenta y dolorosa, angustiosa agonía, causada por el hambre, las hemorragias, por la insolación, hipotermia o por la sed. Esta sed no era normal. No estaba provocada por la falta de agua, sino por la pérdida de sangre. Solo podía ser calmada mediante una transfusión de sangre. La agonía podía durar varios días. La víctima era clavada generalmente desnuda. La gran mayoría moría por asfixia, porque al estar crucificado no podía inflar los pulmones con aire. Cuando la víctima ya no podía soportar el peso de su propio cuerpo, quedaba colgando sobre los brazos inmovilizados, y así se perdía el control de los pulmones, las que al no trabajar correctamente se atrofiaban, produciendo la muerte por asfixia. Debido a la posición estirada del cuerpo, los pulmones quedan comprimidos. La víctima, entonces, desesperada por respirar, se levanta apoyándose en los clavos que sujetan sus muñecas y sus pies. Es decir, hacía fuerza con los brazos hacia adentro para elevarse, pero tengamos en cuenta que pivoteaban sus brazos pivoteaban
sobre sus muñecas que estaban clavadas, o sus manos que estaban clavados. Entonces, para no morir asfixiada, la víctima hacía así, se elevaba para respirar a costa de un dolor indescriptible. Algunos podían permanecer durante días crucificados. A veces venían los cuervos que le comían los ojos, o perros salvajes que le comían las carnes. En la ejecución de Jesús se le punzó uno de sus costados, la flecha, la lanza que atraviesa su costado y le perfora, se cree, el corazón. Es muy probable que el líquido que salió no es otra cosa que mucosas que segregaban los pulmones al encontrarse comprimidos. Jesús murió realmente, pero lo importante es que resucitó. Pero la muerte de Jesús sufrió no solamente físicamente, esto hay que aclararlo, sino también que muere, sino también que sufre en el alma, porque fue un castigo mental y moral. Él sabía que estaba muriendo con toda esa burla, esa vergüenza, por nosotros, por nuestra culpa, y también tuvo un castigo espiritual, porque cuando el Padre se separa de él, lo abandona, que Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, que podamos siempre valorar la muerte de Jesús, que es la única solución que tenemos para el pecado. Si tus pecados no fueron perdonados, si todavía no arreglaste tu cuenta con Dios, pídele perdón a Jesús, dale gracias por su sacrificio, acéptalo como Señor y Salvador para tu salvación eterna.